Debo decirles que en el año 2000 Dios me guió junto con mi esposa para que plantáramos una iglesia en un lugar que en aquel momento era un lugar prácticamente inhóspito. Se llama Bahía Draque. Empezamos muy lindo, la gente respondió, a pesar de que es un lugar difícil porque es un lugar de playa, de turismo, pero Dios nos permitió plantar esta pequeña iglesia. Luego de algún tiempo, Dios también nos permitió construir un templo. Ese edificio se construyó dentro de una propiedad que nos había donado un señor, un adulto mayor, miembro de nuestra comunidad de fe. Eso como que no le gustó mucho a la familia, especialmente a uno de los hijos, que se convirtió en un enemigo gratuito de la iglesia y del pastor de la iglesia. Este muchacho me amenazó que me iba a machetear, que me iba a pegar un machetazo, ¿verdad? Que me iba a cortar. Bueno, iba llegando yo al lugar donde residíamos. Era una casa que se había construido a la par del templo, la casa pastoral, y de pronto el tipo me sale en el camino. De un momento a otro, él levantó sus dos manos con un machete que tenía en la mano, y debo decir que yo no me imaginé lo que iba a ocurrir ahí en ese momento. De pronto yo sentí como un viento que salió por mis oídos y sentí un golpe en mi cabeza. Yo agaché mi cabeza y vi que la sangre empezó a brotar. Me di media vuelta y corrí a una casa vecina que estaba a 50 metros, la única casa de una vecina que estaba a 50 metros. La cosa es que el tipo quería terminar con el trabajo que había iniciado. Él quería matarme, esa era la intención de él. Después de un tiempo, de un espacio, de un breve tiempo que estuve ahí dentro de la casa, él decidió irse, me gritó: voy a buscar a tu esposa. Y entonces la preocupación se convirtió en una preocupación mucho mayor. Yo me sentía bastante mal, ya había perdido bastante sangre, y en aquel momento me senté en un rinconcito y le pedí al Señor que por favor me cuidara a Andrea, que Andrea no fuera atacada por este tipo, ¿verdad? Pasó como una media hora más o menos cuando oigo que alguien está llamándome por mi nombre. Es un miembro de la iglesia que alguien le informó que daba la impresión que a mí me había pasado algo, que yo estaba metido en esa casa. Él, como pudo, me sacó de la casa, me montó en el carro con el que andaba y me llevó a un pequeño dispensario médico que había ahí en el pueblo. Mientras tanto, llegamos al pueblito, nos topamos a Andrea. Gracias a Dios, yo sentí un alivio cuando Carlos me dice: ahí viene Andrea. Y cuando ella se subió al estribo del vehículo, me logró ver en la parte de atrás. Ella se espantó, se asustó, y Andrea llamó a la jefa, la dueña del hotel. Ella llamó una avioneta desde Palmar Sur y entonces me llevaron a una pista de aterrizaje que hay ahí en Draque. La noticia fue que tenían que enviarme al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón porque tenían que hacerme un TAC. Bueno, al día siguiente me intervinieron quirúrgicamente y después de la operación sí me sentí bastante mal. Me indicaron que tenía que guardar reposo total, absoluto, ¿verdad? Eso quería decir que todo tenían que hacérmelo en la cama del hospital. Después de algunos días en el hospital, finalmente me dieron la salida. El doctor, el día que me dio la salida, se me acercó y me dijo: señor, dice, déjeme decirle algo. Yo soy ateo, me dijo él, pero lo suyo definitivamente hace creer que los milagros son posibles, dice, porque si ese machete se hubiera hundido el grueso de un cabello, en el mejor de los casos usted estaría cuadraplégico. Yo le dije: doctor, yo soy pastor y no dude que estoy muy agradecido con Dios de que me dé esta oportunidad por la vida. Regresé a Draque con mi esposa unos 2-3 meses después. Un día conversé con unos pastores de la zona de Vanegas, de La Palma, del Río Jiménez, y
me reuní con ellos y el consejo de ellos fue: pastor, mejor salga de aquí. Dios ha cuidado de usted hasta aquí, pero no sea que este tipo quiera volver a atacarlo. Entonces, mejor salga de aquí y Dios sé que se va a encargar de ustedes. Fue muy duro para nosotros salir de ese lugar, porque aunque la iglesia era una iglesia pequeñita, éramos unos 30 personas, habíamos luchado bastante y ahora teníamos que salir. A los meses de estar cesante como pastor, Dios me permitió ir a pastorear una pequeña iglesia también allá por el lado de Alajuela, en las faldas del volcán Poás, un lugar que se llama Poancito de Alajuela. Y luego, por esas diosidencias de la vida, conozco a mi pastor Ricardo Salazar, lo conozco en un retiro de una organización a la que yo había empezado a asistir, y de alguna forma milagrosa nos conectamos. De pronto yo estaba aquí en Vida Abundante, Coronado, sirviéndole al Señor, siendo parte del equipo pastoral ejecutivo, el EPE, y de pronto el Señor nos saca de aquí, de Vida Abundante Coronado, y nos lleva a plantar una iglesia en Cartago. Y fueron inicios muy sencillos, muy modestos, pero de pronto la iglesia explotó, ¿verdad? Explotó en el sentido de que mucha gente empezó a llegar a reunirse con nosotros, y estuvimos en Cartago por espacio de 9 años y unos meses más. Casi 10 años fuimos pastores generales de la iglesia. Y digo fuimos porque actualmente soy el pastor de Vida Abundante Pérez Celedón, una iglesia naciente. A esta altura en que estoy grabando este video, Vida Abundante Pérez Celedón apenas está alcanzando los 3 meses de existencia formal. Y entonces estoy muy agradecido con el Señor que Dios nos ha permitido, después de tanta dificultad, de tanta situación sufrida ya en Bahía de Araque, Dios tenía su plan, su propósito. Quiero decir que lo mejor que ha pasado en el ministerio nuestro ha sido conocer tanta gente linda de Vida Abundante, haber trabajado aquí por unos años en Coronado, nos permitió a nosotros refrescar nuestro ministerio, y hemos llegado a amar de una forma especial el trabajo que se hace desde aquí a otros lugares, y le doy las gracias a Dios y la gloria a Él por preservarme la vida. Seguimos con la serie a la que dimos inicio la semana anterior, Hechos 29, cuyo propósito es darle continuidad a lo que aprendimos de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? 28, ¿verdad? Por eso el nombre de esta serie, ¿a qué nos invita? Nos invita a darle continuidad a un libro que no finalizó, un libro que básicamente lo que nos desafía es a continuar esa misma historia que el Espíritu Santo empezó a escribir a partir del libro de los Hechos. Y justamente como lo retrataba la historia de Martín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de la persecución. Vamos a hablar acerca de la persecución que sufrimos, que podemos padecer los cristianos. Y una organización que es especialista en recopilar datos acerca de estos temas es la organización Puertas Abiertas. Usted puede encontrarlo, puede buscarlo en internet. Son especialistas en este tema, y una definición que propone es la siguiente: la persecución es cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de una persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles. Es decir, puede incluir desde un machetazo, como lo vimos ahora en la historia, hasta palabras, hasta actitudes hacia un cristiano. Todo eso deberíamos nosotros de considerarlo como persecución. Podríamos pensar que eso es algo que pasa allá en Corea o en algunos países de Oriente Medio nada más, porque si yo pregunto aquí, ¿quién ha sido de los que estamos acá secuestrado, arrestado por identificarse como cristiano? Difícilmente alguno de nosotros pueda contar una historia de ese tipo. Pero si yo pregunto, ¿quién
¿Ha sentido ser insultado, despreciado, menospreciado por identificarse como Cristo? Ya la cosa cambia ahí, ¿verdad? ¿Quién ha perdido algún familiar o algún amigo porque no está de acuerdo con mi postura como cristiano? Entonces me despachó. Son otros 100 colones. ¿Quién ha visto sus convicciones de fe, sus creencias atacadas por todos los diferentes medios que encontramos tratando de decirnos eso es lo que usted cree es falso, eso no sirve, eso es mentira? Creo que ahí ya el grupo se incrementa de manera sustancial. Y todo eso también es persecución. Todo eso es perseguir también, a todo eso hacemos frente. ¿Qué quiere decir? Que la persecución existe y que la podemos vivir usted y yo todos los días de diferentes maneras. Y hoy, a través del libro de los Hechos, vamos a explorar 3 cosas sobre todo. ¿Cómo luce la persecución? O sea, ¿cuál es la forma que toma la persecución? Vamos a tratar de entender por qué es que nos persiguen. O sea, ¿cuál es el origen de ese ensañamiento que tienen contra el cristiano? Y al final, ¿qué es lo que produce la persecución? De eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Acompáñenme a orar. Gracias, Dios, porque acá estamos. Hemos venido acá con libertad a escuchar tu palabra, a cantarte, a adorarte, Señor. Y es nuestra petición que tu Espíritu Santo tome control de cada idea, de cada emoción, de cada palabra, Señor. Hasta acá lo que ha pasado ha dependido de ti, Señor, y lo que viene depende únicamente de ti, Señor, también. Espíritu Santo, toma control de nuestros corazones, de nuestras cargas, de nuestras distracciones, Señor. Creemos en ti, Espíritu de Dios. Toma control. Amén. Bien, primero vamos a estudiar acerca de las formas que toma la persecución. Recuerde, la persecución que viene del verbo perseguir. ¿Cuáles son las formas que toma la persecución? Y vamos a viajar a Hechos 8. Comienza Hechos 8 narrando una historia. Dice, aquel día se desató una gran persecución. ¿Cuál día es? Bueno, Hechos 7 nos narra la historia de Esteban, cuando él viene y predica y anuncia que este Jesús que crucificaron era el Mesías que tanto esperaban y lo matan a pedradas. No vamos a hablar mucho de Esteban porque hay una enseñanza específica acerca de Esteban durante esta serie, pero a partir de ese momento se desata una persecución feroz contra la iglesia. Le leo de Hechos 1. Hechos 8:1. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Y la palabra ahí en el griego de gran es mega. O sea, lo que arrancó la chispa que se encendió ahí fue una mega persecución contra la iglesia. En Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Estamos hablando acá de persecución física. Ese es el tipo de persecución que estamos analizando en este momento. Lo primero que veremos son las formas de la persecución. Y evidentemente aquí estamos de cara a una persecución de ataque directo físico. Conocemos la historia de Saulo y su maravillosa conversión a Cristo. Pero antes de eso también sabemos lo que hacía, ¿verdad? También sabemos cuál era la forma tan impetuosa con que aprendía a los cristianos. Y déjeme decirle que no lo hacía solo. Había toda una comitiva liderada por Saulo y avalada por las autoridades judías para ir y no preguntar, ¿aquí viven cristianos? No, ir y botar puertas y agarrar del pelo a la gente y arrastrarlo y meterlo en las peores cárceles que podemos nosotros imaginarnos. Y uno dice, claro, eso era lo que pasaba ya en los tiempos bíblicos. O tal vez en los 3 primeros siglos de la iglesia, ¿verdad? En las grandes persecuciones del imperio romano. Pero déjeme preguntarle, ¿se recuerda qué estaba haciendo ayer a las 11:30 de la mañana? Haga memoria, ayer 11:30 de la mañana, haciendo un mandado en el tráfico de sábado, preparando el almuerzo quizás. Bueno, desde ese momento hasta ahora, déjeme contarle que 4 iglesias han sido atacadas, han sido incendiadas o destruidas. Desde el almuerzo de ayer a hoy, 4 iglesias. 11 cristianos han sido secuestrados desde que estábamos preparándonos para almorzar ayer. Y 16 han sido asesinados. Y esto es algo que pasa todos los días. Todos los días. No cesa, más bien se incrementa. Claro,
difícilmente lo veamos en una portada de un gran medio, ¿verdad? Eso no aparece, esa noticia no es tan importante, pero usted puede explorar. De hecho, lo invito de nuevo a esta organización, a esta página, Puertas Abiertas, que nos dice que más de 360 millones de cristianos en este momento son atacados por su fe. Por decir, yo predico, yo vivo, yo trato de honrar a Cristo. Más de 360 millones. Y se ha estudiado que en los últimos que siglo XX y siglo XXI, han padecido de persecución física más cristianos que en todos los siglos anteriores de la humanidad. En los últimos 2 siglos. Es impresionante esto. Es impresionante. La persecución física sigue latente. Déjenme asegurarle que no era algo únicamente de los tiempos bíblicos. Hoy también continúa estando presente de manera muy fuerte. Pero además de la persecución física, a la que seguramente hemos estudiado, hemos tenido referencia importante acerca de ella, hay otras formas de persecución también. Vamos a hablar acerca de la persecución social. Tal vez no muy perceptible, pero déjeme decirle que muy presente. Y dentro de esta forma de persecución, la persecución social, vamos a ver dos tonos en esta persecución. Primero, la burla. ¿Se han burlado de usted por ser cristiano? ¿Ha visto que le vuelven a ver así raro? Muchos, ¿verdad? Podríamos afirmarlo, muchísimos. Bueno, resulta que hoy no se puede hacer un chiste sobre un homosexual en Facebook o sobre una persona afrodescendiente o un indígena, no se puede. Y si es una persona famosa la que hizo el comentario, lo censuran y pierde patrocinadores y se hace un alboroto en los medios. Y déjeme decirle que eso está perfecto. Eso está muy bien porque nadie tiene el derecho de burlarse de nadie por su orientación sexual o por su color de piel. Nadie. Hemos avanzado enormemente en esa área. Pero yo voy manejando, enciendo la radio y escucho una de las emisoras tal vez más famosas del país, en donde se reúnen estos personajes, algunos de los que contratan para stand-up comedy, muy famosos, cuentan noticias y chistes y hacen toda una parodia de una reunión de oración cristiana, toda. Y empiezan a recibir llamadas y dicen, claro, dime, claro, Dios te lo va a conceder, sí, recíbelo. Y se oyen las risas y todo el jolgorio. Nadie dice nada en redes sociales. No se pierde ningún patrocinador. Nadie lo censura. Y el día siguiente se repite y se repite y se repite. Son cristianos, no importa. Todas las demás agrupaciones defendámoslas y pongamos recursos, pero a los cristianos se les puede atacar sin problema. Usted no va a tener ningún tema. Y no pensaría que es algo nuevo, ¿no? Que es algo que comenzó ahorita. Hechos 2:13. Pentecostés. Acaban de los creyentes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos de los que están allí, porque los cristianos que recibieron el Espíritu Santo en ese momento empezaron a hablar en diferentes idiomas que no conocían, pero que el Espíritu Santo los facultó en ese momento. Muchos creyeron, pero dice el texto en el versículo 13 que otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y casi que yo puedo escuchar las risas de todos atrás, burlándose. Mira, todos los cristianos están allí borrachos. Desde el día 1. La burla ha sido una de las balas preferidas de aquellos que atacan a los cristianos. ¿Qué pasa cuando una joven afirma guardarse virgen para el matrimonio porque quiere honrar a Cristo? Burla. ¿Qué pasa cuando un joven en la universidad le toca decir, bueno, es que yo soy cristiano y yo pienso algo diferente? Burla. ¿Qué pasa cuando en la oficina se suelta el chiste más vulgar del año y todos en la oficina carcajadas, pero el cristiano callado y serio? La gente, vea, el rarito, él no se ríe de estas cosas. Burla. Y así podemos seguir citando ejemplos y ejemplos y ejemplos de esta forma de persecución. ¿Cuál es el consuelo? Que alguien ya pasó por eso. Está narrando Jesucristo lo que va a pasar cuando Él llega a Jerusalén. En capítulo 18 de Lucas, que Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Está narrando Jesús lo que va a pasar. Y vea lo que anuncia Jesús que va a pasar con Él. En efecto, dice Jesús, 18:32. Se burlarán de Él, lo insultarán, le escupirán. Jesús sabía.
Y a mí no me han escupido en la cara por ser cristiano. Pero a Jesús le escupieron en la cara. Se burlaron de él de todas las formas. Si es quien dice ser, que se salve a sí mismo. Y le pusieron esas túnicas para burlarse de él. Y después Pedro, ya en su carta, en el capítulo 2, no está en el bosquejo porque lo pensaba ayer en la noche. Pedro retrata cómo enfrentó esto Jesús. Y dice el 2:23 de la primera carta de Pedro, que cuando proferían insultos contra él, él no devolvía los insultos. Que cuando padecía él no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. O sea, Jesús nunca dijo: esta piedra yo la devuelvo, o esta discusión yo se la tengo que ganar. Él dijo: tú harás justicia, Dios. Tú harás justicia de este burla, de este escarnio. Tú harás justicia. Siempre dentro de la persecución social, siempre otra forma de persecución que pocas veces analizamos es el aislamiento. Es el aislamiento. Cuando me preparaba para esto, de hecho, me sorprendió ver que Jesús lo anuncia también. Lucas 6:22, se lo voy a leer de la traducción viviente. Acaba de Jesús citar todas las bienaventuranzas y en la última él detalla, hace una explicación y dice Lucas 6:22: ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie? Escuche usted, y los excluya, porque siguen al Hijo del Hombre. ¿Qué bendiciones cuando la gente los odie y los descole? Porque ustedes siguen a Cristo. No sé si yo soy el único que desde que se hizo cristiano, algunas invitaciones, algunas fiestas a las que me invitaban, pues me volví a dar cuenta de ellas por Facebook, nada más porque vi las fotos, pero la invitación no llegó nunca. Y empezaron a llegar esas actividades a mermar y a mermar y a mermar. Es que se hizo pandereta, qué pereza. No, es que ya no se puede ni hacer chistes con él. Es que ya ni toma, ya casi ni toma. Qué pereza, mejor sáquenlo del grupo. Y Jesús continúa hablando allá en Lucas. Y dice: dichosos cuando les pase esto, dicen, salten de gozo cuando los descolen, cuando los excluyan, cuando no los tomen en cuenta. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Continúa Jesús allí hablando. Dice: porque les espera una gran recompensa en el cielo. O sea, lo que Jesús nos dice es que allá en el cielo no habrá una fiesta en la que no seamos invitados. Que no habrá un banquete en donde no haya una silla esperándonos a usted y a mí lista y preparada. Allá en el cielo, pero no aquí. No aquí. Así que cuando vea fotos de fiestas en donde no fue invitado en Facebook, no se enoje. Salte de alegría, dice Jesús. Otra forma de persecución física, persecución social, esta es muy interesante también y pocas veces la logramos identificar. La persecución ideológica. La persecución ideológica. Hechos 14. Está Bernabé y Pablo llegando a una ciudad que se llama Iconio. Y como siempre, Pablo llega a predicar a las sinagogas. Le leo 1 y 2 de Hechos 14, igual de la traducción viviente. Voy a leerle, dice: Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y ponga atención a lo que viene. Y envenenaron la mente de los gentiles. Eso es súper interesante. Aquí no llegaron con palos, no llegaron con piedras. Aquí llegaron directamente al cerebro, a la mente. Cambiaron de estrategia. Tal vez dicen: no, Daisy, cuando matamos a Esteban, esto se explotó. No, vamos a confundirlos ahora mejor. Vamos aquí al cerebro, a enredarlos. ¿Para qué? Para que los que no creen, pues que no crean. Y para que los que crean, los que ya están creyendo, duden de aquello en lo que han creído. Ese sigue siendo el objetivo. Y para eso siembran básicamente dos pensamientos. Son muchos, pero sobre todo dos pensamientos principales. Número 1, el pecado no existe. El pecado no existe, es relativo. O sea, lo importante es que usted sea buena persona. El pecado no existe. Y número 2, creer en Cristo es para idiotas. Alguna de esas dos ideas nos van a querer colar, nos van a querer envenenar la mente con alguna de estas. Y para eso utilizan
todo tipo de vías y todo tipo de alcances. Permítame leerle lo siguiente. Si hay un creador que hizo al tigre y al cordero, al guepardo y a la gacela, ¿a qué estará jugando? ¿Es un sádico que disfruta siendo espectador de deportes sangrientos? Esto es un fragmento de un libro de Richard Dawkins. Richard Dawkins es uno de los ateos más prominentes del siglo pasado, más afamados. Se dedica prácticamente todo su día y su literatura la dedica a refutar la existencia de Dios. La pregunta que le hago es, ¿usted tendría argumentos para refutar una afirmación como esta cuando se la encuentre? O si llega su hijo de 8, de 12, de 16, dirás que me encontré con esta idea y le encuentro algún sentido. Tenemos argumentos para refutar. Y que alguien dirá, no, pues mis hijos no leen a Richard Dawkins, nunca. Yo nunca, ni siquiera sabía que existía. Le pregunto, ¿ve televisión? ¿Ve memes? ¿Ve Netflix? ¿Ve series? Probablemente allí pueda encontrar un veneno todavía más mortal que cualquier libro de Richard Dawkins. Estoy convencido de eso. Conversación entre Lisa y Bart Simpson. Vean. Lisa le dice a Bart, Bart, la gente antigua adoraba tortugas, serpientes y otros animales. Respuesta de Bart, uy, gracias a Dios recuperamos la cordura y ahora adoramos a un carpintero que murió hace 2000 años. Sutil el veneno, ¿no? Casi que imperceptible, no nos damos cuenta. Y uno se ríe y sigue viendo el programa. Está bien, sigue viendo el programa. El caso es que la gota cae y comienza a infectarme si mis defensas están bajas. Comienza a infectarme y yo digo, mira, sí tiene sentido. Para el que no cree, para que todavía se fortalezca más en su incredulidad, pero para el que cree, dude de todo aquello en lo que ha creído. Porque, vea, nos alarma un beso homosexual en una película de dibujos animados y aquí en esta casa nadie va a ver esta película, vamos a boicotearlo. Le comprendo. La pregunta es si somos iguales de firmes para medir el veneno que estoy consumiendo por otros lados, por otras fuentes. El veneno que mis hijos podrían estar consumiendo por otras fuentes. Ya está el video tan inocente que se ve del TikTok, de allá de la serie tan bonita y con censura 7. Todo bien, Netflix dice que es 7. Listo, tíresela toda, no pasa nada. Ahora, no me malentienda, por favor. No le estoy pidiendo que cancele Netflix. Yo acabo de empezar una serie buenísima, The Office, se la recomiendo. Y hay un montón de programas muy educativos y que pueden ayudarnos a crecer intelectualmente, culturalmente, en diferentes medios. No le estoy pidiendo que meta a nadie en una burbuja porque eso nunca ha servido, ni a usted ni a ninguno de sus hijos. Eso nunca ha servido. Le pido, porque me lo pido a mí mismo, 2 cosas. 1, sea un cristiano informado. Sea un cristiano informado. Porque si una serie de Netflix desbarata mi fe, es que mi fe yo la he tenido mal nutrida, es que no la he fortalecido. Le escribe Pablo a Timoteo en su primera carta, le dice, yo sé en quién he creído. Dice Pablo, yo sé, Timoteo, yo sé en quién he creído. A eso debemos aspirar, a tener plena seguridad de saber y de conocer a ese en el que profesamos nosotros creer. Yo, antes de entrar a los caminos de Cristo, pertenecía a una organización en la que Jesucristo era una criatura. Era una criatura nada más, no era Dios, no, era una criatura, una creación más de Dios. Comienzo a caminar en los senderos de Cristo y para mí eso era una barrera alta, una barrera bastante importante, porque yo decía, pero la misma Biblia dice, amó tanto que envió a su hijo, pero la misma Biblia dice que es el hijo. Y para mí era muy difícil. Comienzo a explorar, comienzo a leer la Biblia, comienzo a comparar, comienzo a investigar, a leer comentarios, comienzo a estudiar mucho la Biblia, a pedirle al Espíritu Santo iluminación. Y entiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis eso es lo que enseña la Biblia. Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Alguien que verdaderamente se toma el tiempo de explorarlo no va a llegar a otra conclusión. Pero además, este Jesús
que nació hace 2000 años, vive una vida perfecta, lo crucifican, lo envían a una tumba que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía dónde estaba la tumba de José de Arimatea. No, nadie puede decir, es que se confundieron de tumba, todo el mundo la conocía. Y envían como a 6 fortachones romanos con espadas, con escudos a cuidar esa tumba. O sea, los discípulos no tenían ninguna oportunidad con la espada de Pedro de ir a hacerles algo, no había forma. Pero al tercer día de que lo crucificaron, no había cuerpo. No había cuerpo. Y era tan fácil desarmar el cristianismo desde la primera semana, desde el primer mes y decir, hey, aquí está el cuerpo, ya lo encontramos, aquí estaba tirado allá, se lo robaron. Pero pasaron los años, pasaron los siglos y 2000 años hoy, no apareció ese cuerpo nunca. Nunca apareció. Y más bien hombres que eran torpes, que eran cobardes en los evangelios, los vemos en el libro de los Hechos cambiados, vigorosos, compartiendo a Cristo, entregando su vida, felices, seguros. ¿Por qué? Porque vieron al que había resucitado. ¿Cuál es la única explicación para esto? Que ese carpintero de hace 2000 años del que hablaba Bart Simpson era Dios caminando en medio de nosotros. No había otra explicación. Pero la gran pregunta, ¿cuál es? Si yo estoy convencido de esto, ¿por qué he llegado a esa conclusión? O simplemente porque cada semana, 2 semanas me lo dicen. Yo he podido explorar la Biblia, yo he podido buscar, recabar la palabra de Dios y decir, verdaderamente sí, lo que creo tiene fundamento, tiene bases. Y lo segundo que me pido es, sea vigilante de aquello a lo que se exponen sus hijos. Estamos hablando de persecución ideológica y déjeme decirle que son de las presas favoritas. No importa si tiene 6, si tiene 10, si tiene 15, sea muy vigilante de a qué están exponiéndose. No le digo que los metan en una burbuja, no, les digo que los acompañe a caminar el camino que están caminando de la mano. Leí acerca de los lobos y de cómo cazan. ¿Sabe cómo cazan los lobos? Resulta que los lobos buscan una manada de ciervos, de venados, de lo que estén cazando, y ellos empiezan a investigar, empiezan a indagar presas jóvenes. Pero además de que sean jóvenes, ¿qué es lo que buscan ellos? Que la manada las esté dejando a un lado, que no las esté acompañando. Entonces inmediatamente ven a una presa jovencita y hecha a un lado, dicen, esta es, vamos por ella. Y ¡rum! Ya saben ustedes todo lo que sigue en el programa. Cuidado con que estemos dejando a los más pequeños de nuestra manada a la libre, solitos por allí, porque hay muchos ojos encima de ellos, muchísimos. Ellos son el blanco de muchísima persecución. Ellos no lo saben, nosotros debemos saberlo. Es nuestro deber. Pero eso requiere que nosotros hagamos la tarea, que le dediquemos ganas, que verdaderamente exploremos, que nos dediquemos a tener argumentos para cuando lleguen a preguntarnos, poder contestar verdaderamente convencidos de lo que creemos. Recuerde, objetivo, que el mundo no envenene mi mente y que el mundo no envenene la mente de los míos. Bien, ya pasamos, ya estudiamos la forma, las diferentes formas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esta persecución? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué incomodamos tanto? Si en realidad no hacemos tanto problema. ¿Por qué? Para Jesús era muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué nos maltratan, nos ofenden? ¿Por qué nos desprecian? Ve a Jesús en Juan 15. Si fueran del mundo, 15:19, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Jesús lo tenía clarísimo. Jesús lo tenía clarísimo. ¿Por qué nos aborrecen? Porque jugamos para otro equipo, porque metemos goles en el marco contrario. Si fuéramos de los mismos, andaríamos ahí abrazados, ¿verdad? Manita en la espalda. Pero dice, los aborrecen porque no son del mundo. Y Juan 3, también palabras de Jesús, una conversación allá con Nicodemo que se extiende. Y Juan 3 empieza a decir, Jesús empieza a decir en Juan 3 que es que la luz vino al mundo. Usted seguramente lo recuerda. Pero que prefirieron las tinieblas a la luz. Y que esa es la causa de la condenación. Y lo que sigue es,
enormemente revelador, porque dice, prefirieron las tinieblas porque sus hechos eran malos. Eran malos. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que había una fiesta de piscina en la noche, todo oscuro, y ahí estábamos usted y yo, y ahí estaba todo el mundo. Estábamos nadando, el agua muy rica, con piña colada, nosotros ahí en el flotador, en la piscina bañándonos. Todo está muy oscuro, pero se acerca Jesús, que es la luz que todo lo ilumina. Y cuando se acerca Jesús, nos damos cuenta que esa piscina de agua cristalina era una podredumbre fétida de aguas negras, sucio, espantoso. Y algunos nos volvemos a ver la suciedad y le decimos a Jesús, Jesús, sácame, límpiame, yo no quiero estar acá, Jesús, sácame. Pero otros le dijeron a Jesús, Jesús, váyase, aléjese, yo quiero seguir nadando aquí en esta agua podrida, déjeme aquí. Y cuando se les acerca a alguien que intenta reflejar esa luz de Cristo, ellos perciben la misma amenaza. Ellos dicen, largo de aquí, váyanse, aquí estoy muy cómodo, déjeme acá en las aguas negras. Y entonces nos conceden el privilegio de sufrir por Cristo. Y ahí viene la amenaza, viene el ataque, viene la persecución de todas formas. Hechos 5:41. Están los apóstoles. Acaban de ser castigados, de recibir casi 40 latigazos en sus espaldas por predicar a Cristo. Los liberan en Hechos 5:41 y vea lo que dicen, lo que pasa con los apóstoles. Salieron del consejo llenos de gozo, con las espaldas llenas de sangre, pero ellos llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Y aquí vale la pena hacer un breve paréntesis. Yo puedo ser perseguido por causas diferentes. Yo puedo ser perseguido por cosas muy distintas y creyendo que estoy siendo perseguido por el nombre de Cristo. Me hablaban de una iglesia, un pastor que tenía una iglesia en un barrio pequeño, una iglesia pequeña en un barrio pequeño con casas todas pegadas, y él hacía los cultos el domingo a las 7:30 de la mañana. Pero el caso es que él sacaba 2 parlantes de 1.5 metros a la acera. Y él decía, aquí la gente oye porque oye. El que no viene, oye porque oye. Yo creo que yo hubiera sido el primero que le he hecho a la policía, el pastorcito. No se trata, cuando Jesús dice dichosos cuando los persigan, está hablando cuando los persigan por el nombre de Cristo, no por imprudentes. No por imprudentes. No por groseros, no por ponernos el uniforme de juez y decirle al otro, es que sos tan malo, deberías hacerte cristiano. No, esos son otros 100 pesos, esa es otra historia. Es cuando sufrimos por querer caminar como Cristo, que estaba lleno de gracia y verdad, de verdad y gracia. Por último, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué produce la persecución? Volvemos a Hechos 8. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y dice el texto, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto es lo maravilloso. Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y ellos no andaban un púlpito en el camello y dijeron, vamos a organizar un mini sermón en este momento. No, ellos se topaban a la gente y decían, conozca a Cristo, Él me cambió la vida. Conozca al Hijo de Dios, Él me dio una nueva esperanza. A todos los que se topaban, a todos. ¿Y qué pasaba? La gente creía. Porque qué fuerte es el testimonio del que está sufriendo y puede hablar de Cristo con gozo, ¿verdad? Qué testimonio más poderoso es ese. Hechos 11:21. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió en el Señor. Está hablando de lo que pasó en Antioquía. Ya bastante tiempo después, mucha gente había creído y se había convertido en el Señor. Claro, en Hechos 8 Jesús les había dicho, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo lado ustedes van a ser mis testigos. Pero en Hechos 8 todavía estaban ahí, no se habían movido. Y tenían que ir a ser testigos de Jesús, pero todavía estaban ahí en Jerusalén, no se movían. La persecución fue el instrumento de Dios para que otros que no habían escuchado acerca de Cristo escucharan acerca de Cristo. Para que gente que no creía en Cristo creyera en Cristo.
puede ser que Dios me esté queriendo mover a otros lugares, a otras personas, para que yo le predique de Cristo a otras personas, a otro círculo de amistades, a otro grupo en el que al que yo no frecuento porque quizás me siento muy cómodo en donde estoy. Puede ser. Ya para concluir, somos perseguidos, ¿cierto? Es indudable que es así. No debe sorprendernos porque Isaías 53, 600 años antes de que viniera Cristo, narra cómo iba a ser su ministerio. Dice el versículo 3: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, escuche, hecho para el sufrimiento. Se está hablando de Jesús. Se está hablando de que el hombre al que usted y yo hemos decidido seguir fue hecho para sufrir. No podía ser diferente en nuestro camino. Cuando me reuní con Cintia, nuestra líder de alabanza, para ver con cuál canción íbamos a cerrar el servicio, no nos tuvimos que poner de acuerdo. Los dos llegamos con la misma propuesta desde el primer momento, porque es una canción que nace de la esencia de la persecución. Un ministerio en Gales va a hacer una misión a la India, y una familia de un hombre en Oxen cree en Cristo. Este hombre, junto con su esposa y 2 hijos, empiezan a predicar allí en la tribu india. Empiezan a predicar acerca de Cristo, a compartir el evangelio, y un montón de gente empieza a creer. Un montón de gente empieza a compartir a Cristo, y se extiende el rumor. El jefe de la aldea escucha esto y va a buscar a Noxen con toda la guardia civil de la tribu, y le dice: Noxen, y lo para al frente junto con su familia: le exijo que niegue a su Cristo y siga a nuestros dioses. La respuesta de Noxen fue: he decidido seguir a Cristo. Inmediatamente asesinada a su esposa. Noxen, segunda advertencia: olvídese de ese Jesús, niegue a ese Jesús que usted predica. Respuesta de Noxen: he decidido seguir a Cristo. No hay marcha atrás. Sus hijos son asesinados inmediatamente en el acto. Última advertencia: Noxen, no le queda otra oportunidad. Olvídese de Jesús, niegue su fe en este momento, si no sabe lo que va a pasar. Respuesta de Noxen: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Y Noxen fue asesinado en el acto. Pero resulta que semanas después la gente seguía creyendo en Cristo y se iba incrementando la cantidad de creyentes, y ya la familia de Noxen había muerto, y hasta una choza hicieron con una cruz porque se fundó una iglesia allá. Y a las semanas el jefe de la tribu se arrodilló delante de la iglesia y dijo: yo también quiero seguir ese Cristo que ustedes siguen. Ese es el poder de la persecución. Es impresionante lo que puede hacer la persecución cuando el evangelio empieza a dispersarse. Y quizás usted y yo no tengamos que pagar un precio tan alto, quizás no nos toque, pero le pido a Dios que en medio del ataque que podamos estar recibiendo en la universidad, o con familiares que no comparten lo que yo creo, o con amigos, que nosotros también podamos decirle a Cristo: he decidido seguirte, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Póngase de pie, por favor. Le pido que hagamos de esta canción que vamos a entonar nuestra oración, nuestra bandera, nuestro grito, y que podamos decir juntos: sigo a Cristo, ya no hay marcha atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo No volvemos atrás, Señor. No volvemos atrás. No importa cuánto duela, no importa qué tan feroz sea el ataque, Señor. No volvemos atrás porque te seguimos a ti, Señor. Hecho para el sufrimiento, Señor. Viniste acá a que te escupieran en la cara, Dios. Y tú no devolviste la piedra nunca, Dios, nunca. Gracias, Señor, danos la fuerza para que en medio del ataque que podamos estar sufriendo hoy, no importa de dónde venga, Señor, puede ser en el hogar de una familia que no acepta mi fe, puede ser en el trabajo en donde me acosan por aquello en lo que yo creo, de donde sea que venga, en la universidad, Señor, danos la fuerza para seguir sujetos a tu mano, Señor. Danos la fuerza para decir, yo he decidido seguirte, no vuelvo atrás, Señor. Ayúdanos a recordar, como dice tu palabra, que un día volvimos al pastor que cuida de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que nos abra los ojos cuando seamos atacados para reconocer e identificar que sin saberlo nos están otorgando el más grande privilegio que existe, que es sufrir por causa de tu nombre, Señor. Gracias. Y te seguimos cantando y te seguimos alabando y te seguimos diciendo, no volvemos atrás, Señor. No volvemos atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo